visión compleja de los paradigmas científicos y la interpersonalidad en la investigación científica. Continuación. Dimensión normológica. La lógica de la investigación científica. La inclusión de Karl Popper en afinidad con la lógica normativista se justifica por el título que se le da a su obra epistemológica, donde limita el estudio epistemológico a los pasos del método científico tradicional, excluyendo de la filosofía de la ciencia a cuestiones sociales o valorativas. La cuestión acerca de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona puede ser de gran interés para la psicología empírica, pero carece de importancia para el análisis lógico del conocimiento científico. Este no se interesa por cuestiones de hechos, sino únicamente por cuestiones de justificación o validez. Popper, 1985. Esboza también los caracteres de la ciencia clásica al estilo comtiano, ya que su labor será la de racionalizar, explicar y dominar el mundo. En contra de Kuhn, señala que el problema central de la epistemología ha sido siempre y sigue siéndolo el del aumento del conocimiento. Popper, 1985. Dispone un método, una regla que es la de la falsación, que no consiste en verificar nuestra teoría con hechos solamente confirmatorios, sino en mostrar un radio negativo, que es aquella serie de fenómenos que se darán en la experiencia y que la derribarán, de manera que toda teoría será exitosa si en realidad no se da dicha falsación. Volviendo a su metodología expresa, trataré de determinar las reglas por las que se guía el científico cuando investiga. Popper, 1985. Por lo que impone una normativa que deberán adoptar los científicos cuando en realidad muchos de ellos tratan de salvar hasta las últimas consecuencias a sus teorías en lugar de buscar su falsación. No hablará de la historia de la ciencia o de cambios de visión por los científicos, sino que estos deberán construir hipótesis y contrastarlas con la experiencia por medio de observaciones y experimentos. Se trata de la teoría del método deductivo de contrastar todas las aplicaciones de la ciencia. Se apoyan en inferencias que, partiendo de hipótesis científicas que son universales, llegan a casos singulares, o sea, en la deducción de predicciones singulares. Popper, 1985. La deducción se relaciona con la ley en tanto ambas establecen a priori un enunciado que, en el caso de la deducción, es la forma de encarar un problema e implicará predicciones particulares que, por ser confirmadas,
corroborarán la teoría o hipótesis principal, los enunciados científicos, puesto que deben ser contrastables intersubjetivamente, han de tener siempre el carácter de hipótesis universales. Popper, 1985. En el caso del derecho, la ley impone a un problema jurídico una solución desde lo alto de la abstracción del órgano legislativo, contrariamente a lo que podría denominarse un derecho de casos, donde los jueces brindan soluciones juicio por juicio en base a precedentes que Popper llamaría una suerte de inducción jurídica ingenua. Recuérdese que la inducción genera la regla científica a partir de la suma de casos similares. No obstante, la deducción tiene la ventaja. No obstante, la deducción tiene la desventaja de que es conservadora de los conocimientos existentes, que se reproducen a través de las hipótesis, y de que prejuzga respecto de lo que podemos encontrar en la experiencia de distinto a nuestras perspectivas, no contribuyendo sólidamente a la interpersonalidad en la ciencia. Por ello, la metodología de la investigación cualitativa, que no se vale de hipótesis y que es más afín al inductivismo, permite crear teorías y da más libertad al científico, menos atado por marcos teóricos. Cuando Popper critica la inducción señalando que de un enunciado singular no se puede seguir un enunciado general, ya que otro singular puede contradecirlo, falsarlo, parte del axioma de que la ciencia debe regir su comportamiento por leyes que son enunciados generales, descuidando que un conjunto de enunciados singulares puede implicar conocimiento. Claro que el epistemólogo británico dirá que si son enunciados únicos e irrepetibles o contradictorios, no podrán ser científicos. Tiene, pues, una postura extremadamente lógica. Muchos filósofos analíticos cumplen el ideal popperiano al aplicar al derecho la lógica y la matemática, sobre todo al pretender que sea exacto, predecible, consagrando el monismo metodológico, que considera que el único método en la ciencia es el de las naturales o físicas. Incluso el propio Popper explica su teoría recurriendo a un ejemplo jurídico, ya que señala que cuando se le somete a un jurado un problema para que emita su veredicto, se trata de una cuestión de hecho que depende tanto como cuestión que se pregunta como la forma en que lo hace, del sistema vigente de leyes penales que corresponde al sistema de teorías. He aquí la importancia de la deducción. Los programas de investigación científicos. En una perspectiva tal vez intermedia entre Kuhn y Popper, tomando aportes de ambos, Imre Lakatos desarrolla su teoría de los programas de investigación científica. Digo que toma aportes de Kuhn porque tiene conciencia de los comportamientos reales de los
científicos y de factores no lógicos que influyen en las teorías. Aunque se llama también a su teoría falsacionismo sofisticado, en tanto expresa que hay en todo programa de investigación, más que teoría o hipótesis aislada, un núcleo firme no falsable, protegido por un gran cinturón protector de hipótesis auxiliares y una heurística que funciona como una maquinaria para la solución de problemas, que asimila las anomalías o incluso las convierte en evidencia positiva. Lakatos, 1989. Un programa será científico si es capaz de predecir hechos, tal como ocurrió cuando Halley predijo la vuelta 62 años más tarde del cometa que llevaría su nombre. Muchas tendencias epistemológicas no basan la ciencia en su capacidad predictiva, sino precisamente en la posibilidad de desacatar la originalidad de un evento que contradice las regularidades. A ello se dedica la metodología cualitativa. Morin se pregunta: ¿por qué considerar a los seres humanos según sus características socioprofesional, su nivel de vida, su edad, su sexo, de acuerdo con cuestionarios de opinión o documentos de identidad, cada ser, aun el más vulgar o anónimo, es un verdadero cosmos? Morin, 1994. En este sentido, cada científico es un cosmos entre varios otros. Falla entonces Lakatos en querer trasladar los métodos predictivos de las ciencias naturales a las sociales, y no es un aliciente a la interpersonalidad, que es respeto a lo distinto. Dimensión axiológica. La ética y la crítica en la ciencia. La ética siempre ha implicado la existencia de una regla, en este caso, a aplicar al método científico como límite, que en suma es el límite derivado del respeto a los individuos. Antes de señalar un pensamiento que incluya a la ética en el estudio de la ciencia, veremos la posición contraria. No cabe incluir en este punto la posición de Mario Bunge, que tiene sobre la relación de la ética con la ciencia, porque precisamente no establece vinculación alguna entre ambas. En primer lugar, el epistemólogo argentino tributa honor a la filosofía analítica, señalando que el análisis científico es previo a toda investigación científica, lo que contribuye a aclarar el planteo de los problemas y a disolver cuestiones sin sentido, descuidando que la filosofía consiste precisamente en la problematización constante de diversas cuestiones, entre ellas la científica. Lo que pretende es reducir la epistemología a la lógica y el lenguaje, dimensiones importantes, por cierto, pero no las únicas. Su actitud contraria a la complejidad desde una visión simple se observa cuando desea librar a la ética y a la teoría de los valores de las complejidades y oscuridades que comparten con el lenguaje ordinario. Sólo así podrá aspirar a dar cuenta de lo moral. Bunge, 1996.
contraría algo central al pensamiento complejo que es la unión del hecho y del valor, diciendo que el contenido del conocimiento científico es axiológica y éticamente neutral. Bunge, 1996. Cuando en otro momento hace referencia al nazismo, los partidos y la bomba nuclear. A tal punto llega esta separación bien cartesiana que no obstante no establece vinculación alguna entre la filosofía del científico y su labor. La filosofía explícita de los filósofos no tiene por qué coincidir con la involucrada en la producción científica. Bunge, 1996. Cuando precisamente Morin reclama a los científicos hacerse responsables de sus actividades. Las acusaciones al político por parte del científico se convierten de este modo en un medio para eludir la toma de conciencia por parte del investigador de las interacciones solidarias y complejas entre las esferas científicas, las esferas técnicas, las esferas sociológicas, las esferas políticas. También se encuentra la visión ingenua según la cual la ciencia puede utilizarse para el bien o para el mal, cuando bien sabemos las intenciones que tuvieron los desarrollos en energía atómica vinculados a propósitos militares. De la misma manera, si bien el satélite se utiliza para las predicciones climáticas y a visión del territorio, tuvo fines también militares. La postura reductora se revela cuando se lee de lo que caracteriza a la ciencia. No es una esfera de objetos, sino un método. Bunge, 1996. También se observa cuando expresa que los fines del investigador, como el bienestar, la cultura, la libertad, son extracientíficos. Si plantea una serie de imperativos, Bunge, 1996, que carecen de utilidad práctica al ser amplios, como señalar que el científico debe ser universalista, cuando no puede desconocer sus problemas locales, ser comunitaristas, los resultados de la ciencia, cuando existe la propiedad privada y más precisamente la intelectual, de la que sobreviven muchos científicos, ser desinteresados cuando los puestos y comunidades dependen de cuestiones políticas y económicas, y escépticos, lo que va contra la creencia de los métodos científicos que aprueban explícita y tácitamente. Todos los científicos se vinculan a la verdad desde una ideología partidaria, incluso cuando niegan alguna o todas las que ya promueven la existencia al no criticarla. También cree en el fósil epistemológico y bárbaro de la objetividad, cuando señala que la ética puede ser científica, pretende aplicarle los métodos de las ciencias físicas, así como hace lo propio con la filosofía, pretendiendo reducirla a la ciencia. La somete así a los criterios empiristas lógicos. Un pensamiento que vincula fuertemente la ética con la ciencia es el de Edgar Morin. El sugerente título de su obra, directamente relacionada con el tema, lo indica: Ciencia en conciencia.
Esto implica que el filósofo francés efectuará un análisis crítico de la actividad científica, para lo cual será necesario un pensamiento que reflexione y organice los hechos, concibiendo el enraizamiento de los valores en una cultura y sociedad dada. Morin, 1984. Una de las críticas será la de superespecializar el conocimiento científico, compartimentalizando y fragmentando el saber. Por esta visión simplificadora es que se ha llegado a consecuencias como la de Hiroshima y la posibilidad actual de la intervención en la afectividad, la inteligencia y el espíritu por la elucidación de los procesos del cerebro y genéticos. Debemos cuidarnos de la posibilidad de que se introduzca un gen que modifique un individuo en provecho de un dictador, poder o ideología. También los avances en la biología molecular, la genética y la medicina pueden prolongar la vida en condiciones de degradación física y mental. De ahí que Morin les reclame a los científicos todo lo posible por controlar este poder. Otra consecuencia de la visión compleja moriniana consistiría en no separar, por un lado, la ciencia pura, noble y desinteresada, por el otro, la técnica para lo mejor y lo peor, y finalmente la política mala y nociva que pervierte el uso de la ciencia. Las tres interacciones producen resultados en donde las partes influyen en las otras y en el todo. No es posible ya concebir un conocimiento desinteresado, ya que hay intereses políticos y económicos que lo utilizan, abarcando ampliamente también no es posible ya concebir un conocimiento desinteresado, ya que hay intereses políticos y económicos que lo utilizan, abarcando ampliamente también Morin la temática del saber-poder. Como pensador de la complejidad, sostiene que la asociación de dos ideas contrarias es necesaria para concebir un mismo fenómeno, mientras que es vital autorrelativizar al observador debido a su punto de vista necesariamente parcial y relativo, con lo cual se dan bases filosóficas para la interpersonalidad en la ciencia, ya que se deberá juzgar al científico desde la postura que sostenga y no desde la que sostenga el evaluador. Las coincidencias con la dimensión diquelógica son manifiestas en tanto ambos pensamientos plantean la existencia del valor tanto en el derecho como en la ciencia en general. La época en que los juicios de valor no tenían que interferir con la actividad científica está cerrada. Morin, 2006. El valor es el que permite responsabilizarnos de una injusticia o de un daño para luego poder repararlo, así como Goldsmith nos plantea a quienes conozcamos y podamos la posibilidad de reparar la justicia. La teoría crítica replantea la labor del teórico, cuya profesión debe incluir la lucha sin separar su pensamiento de su acción,
Ya visoré las consecuencias de nuestras acciones en el ámbito de la dimensión sociológica del trialismo, y lo propio cabe aplicarle a la ciencia, de manera que no existe un conocer por conocer sin preocuparse por los resultados, ya que hay una ética de protección humana que exige el control en la utilización de los conocimientos científicos, así como muchos pretenden reducir y ocultar el derecho bajo los dominios de la utilidad. Morín condena que la técnica se ponga al servicio de la economía, tal como las teorías críticas sostienen, al señalar que la ciencia debe estar al servicio de la emancipación de la justicia. Como el trialismo lo plantea, Morín también propone una complementariedad entre la aristocracia y la democracia en aspectos científicos, al señalar que la ciencia no puede dejarse únicamente en manos de los científicos, a la vez que es también peligrosa como para dejarla en manos de los hombres de Estado. Coincidentemente, señala Ciuro Caldani, los investigadores científicos son aristócratas de la verdad en un mundo que, sin embargo, debe manejarse democráticamente, entre otros motivos porque es demasiado complejo para que nadie sea aristócrata en su plenitud. En coincidencia con Feyerabend, Morín sostiene a favor de la interpersonalidad en el derecho de la ciencia que el conocimiento científico no ha podido y no podrá enriquecerse más que si conserva en su seno una anarquía epistemológica. Morín, 1984, porque las rupturas, debates y conflictos permanentes de ideas hacen que la ciencia avance, y la interpersonalidad es un llamado a la multiplicidad, ya que sin posturas disímiles no hay debate posible en pro de la interpersonalidad. El filósofo francés sostiene, cuando se refiere a los problemas bioéticos, que la eliminación de los anormales implicaría ahogar la invención y la creatividad fomentada precisamente por aquellos que se encuentran fuera de la norma. El pensamiento complejo y trialismo. Ya el creador de la teoría trialista dijo que el fundamento de la rama que más desarrolló el derecho internacional privado era el respeto al elemento extranjero. Goldsmith, 1997. La teoría trialista se exhibe entonces como aquella que respeta a los distintos elementos extranjeros o ideas eje de las principales posturas epistemológicas. Se encuentran así la validez de lo popular y lo anárquico, que recoge la heurística sociológica, la importancia de la lógica tenida en cuenta por la heurística normológica y la luz de la ética que nos autoexige y critica, relacionable con la heurística diquelógica. Cada noción se esclarece en forma complementaria con dos puntos de vista filosóficos diferentes. Bachelard, 2003. Toda institución científica que financie proyectos de investigación, toda universidad que concurse cargos docentes, debería respetar
en un mismo territorio la extranjería que puedan significar posturas no dominantes en cada espacio académico. Esto implicará por parte de los evaluadores un esfuerzo por situarse en la mente del postulante a fin de merituar su presentación de acuerdo a los cánones y reglas de la postura elegida, sin descalificarla por no compartir los ideales de las corrientes dominantes. Debemos evitar rechazar las corrientes distintas por el mero hecho de resultarnos más cómodo recostarnos en las oficiales. Bachelard definirá la interpersonalidad en un sentido diverso al exigir que la ciencia avance contradiciendo los conocimientos existentes, cambiando su constitución, para lo cual hay que permitir las opiniones e ideas diversas. La razón no es en ningún modo una facultad de simplificación, es una facultad que se esclarece enriqueciéndose, se desarrolla en el sentido de una complejidad cada vez mayor. Bachelard 2003. Esto significará también, por ejemplo, que los artículos científicos que lo sean, a pesar de que sus resúmenes y palabras clave no estén en inglés, sino en otros idiomas occidentales también importantes como el francés, alemán o italiano. La población jurídica enseña, investiga, litiga, administra, trabaja de manera diferente, aunque muchos crean que hay que regirse por normas que al final se aplican cuando convienen y en el sentido que conviene a su operador. Para caracterizar la filosofía de las ciencias, desembocaremos así en un pluralismo filosófico que es el único capaz de informar los elementos tan diversos de la experiencia y la teoría. Bachelard 2003. Kuhn señala que el cambio de un paradigma a otro se efectúa por revoluciones, tomando el símil político en donde, al no haber una institución suprapolítica que dirima a los partidarios enfrentados, se puede recurrir en última instancia a la fuerza. Para evitar esto, la interpersonalidad puede valerse del recurso de la democracia y el federalismo, en donde el pueblo, a través de sus representantes próximos, elija los criterios predominantes, pero respetando la existencia de los minoritarios. La tarea será encontrar elementos en común entre las posiciones antagónicas, de manera que no sean modos incompatibles de vida de la comunidad. Kuhn, 1996. El pensamiento complejo permite abarcar todas estas concepciones o paradigmas y oscilar en la elección de ellos en función de las carencias y necesidades de una época, tiempo y lugar determinada. De esta forma, le da contenido al procedimiento formal democrático, en tanto le exige convivencia de contradictorios. La complejidad lleva a criticar las actuales teorías jurídicas que tratan de emular a la física clásica con su certidumbre y exactitud y pretenden en el derecho aplicar sus postulados centrándose en la norma jurídica y su pretendida certeza, cuando la microfísica y la astrofísica han demostrado una nueva
cientificidad, la integración de la que el trialismo hace su baluarte científico. Es reconocida como un aporte en la física que ha importado categorías sociales para generar luego una exportación, desarrollando un conjunto en la ciencia otrora impensado. Lo sorprendente de la complejidad en la física es que ha sido la madre del determinismo y la certeza quien nos ha hecho despertar de esa ilusión mecanicista. Ella introduce el observador cuando todavía en algunas teorías jurídicas se reniega de la individualidad, de la particularidad, del caso concreto, de la diversidad, en suma, de la complejidad. En el campo de la epistemología y el derecho, contar con distintos lugares desde los cuales pueda observarse y comprenderse el fenómeno es crucial a fin de captarlo adecuadamente, comprenderlo y abarcarlo en su totalidad. Es necesaria una triangulación epistemológica. Las atomizaciones o minifundios disciplinares han terminado por generar aislamientos e incomunicaciones generalizados. Aparentemente ha nacido entonces un nuevo imperativo que es el de la unidad del conocimiento. Obra de tal manera que tu problema científico no sea resuelto en el marco de una sola disciplina. También es importante que quebremos el dogma de la exclusividad teórica a través del cual los celos y las competencias entre intelectuales implican la asunción de una teoría por todo o nada de lo que ella incluye. De esta manera, planteo al trialismo como una invitación, una muestra gratis, con la esperanza de que puedan irse y volver a él cuando quieran. Al fin y al cabo, la opción se renueva todos los días. Lo propio ocurriría en el ámbito de la ciencia en general, a la que se brinda desde la complejidad la enciclopedia de los paradigmas con los cuales el científico puede interactuar. Conclusión. El trabajo ha tratado de mostrar a la existencia y la necesidad de que se respeten las distintas posturas epistemológicas para investigar. B, que las diversas posturas epistemológicas se relacionan con las dimensiones del trialismo. C, como el pensamiento complejo pretende abarcar a todas las posiciones de filosofía de la ciencia por su amplia constitución filosófica. D, que es dable recordar que el trialismo guarda estrechas relaciones con el pensamiento complejo. Como corolario, en el derecho de la ciencia, el trialismo es aquella teoría jurídica que protege al investigador y permite la mayor multiplicidad y diversidad, y es entonces interpersonalista. La teoría trialista, abarcando en su objeto de estudio aspectos sociales, normativos y axiológicos, guiados por el norte de la justicia, significa una aproximación jurídica compleja y apta para la interpersonalidad científica, lo que se traduce en investigaciones jurídicas profundas en tanto superan el mero normativismo que sesga la mirada del investigador a la superficialidad de los fenómenos, como Goldsmith y Ciuro Caldani lo dijeron. La tolerancia es el clima en el que es posible la fundamentación de la verdad
por diversas ideas. Golmich, 1987. Ciuro Caldani, 1992. Y si el saber es complejo, solo puede nutrirse de diversas fuentes interpersonalmente. Fin de este ensayo sobre la visión compleja de los paradigmas científicos y la interpersonalidad en la investigación científica.